Buenas a todos. Un martes más a la Tribuna Podcast con 4 invitados, pero Jesús, ahora bien. Javier Berzosa, abogado penalista. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Jesús de la Cruz, historiador, funcionario y uno de las personas que hundió a Ciudadanos. Es verdad. Te oye abajo, Jesús. Se agradece. Se agradece. Muy buenas tardes, noches, Coto Matamoros. Buenas tardes a todos. Es un placer una vez más poder compartir este espacio con gente de tan altísimo nivel, si exceptuamos a Jesús. Tiene un nivel aún mayor. Y Joseda, de Círculo TV. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, Jesús, Pablo, y a Javier, a Coto y a Jesús, a todos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar hablando de una noticia que salía hoy, y es que el juez Llarena fue advertido por el Ministerio del Interior de que los Mossos renunciaron a la ayuda del Ministerio del Interior para la captura de Carles Puigdemont. Algo que igual ya tendría que surgir del Ministerio del Interior sin tener que preguntarle a los Mossos. ¿Qué opinas, Javier? Que tú eres de allí y conoces perfectamente el terreno. Sí, yo lo disfruto in situ. Bueno, una vez hecho el homenaje a Coto, me quito el tinglao que además es magnético, y os contesto. Me consta, como la benemérita, que recibieron instrucciones de quedarse en sus dependencias el jueves pasado y de que siguieran los eventos o el evento pues por televisión o por el móvil o como fuera, pero que no intervinieran de ninguna manera. Por lo tanto, esta comunicación que hoy el Ministerio del Interior le ha este oficio que han diligenciado desde el Ministerio del Interior contestando que efectivamente recibieron esa comunicación de Mossos diciendo que no era necesaria su asistencia porque lo tenían controlado, pues es perfectamente creíble porque efectivamente, de hecho, tanto Guardia Civil como Policía Nacional no recibieron órdenes en el sentido de no intervenir, vamos, de ni siquiera acercarse. Jesús, no se te escucha. No. Coto. Con eso que Jesús no quiere hablar. ¿Te escuchas? No quiere hablar. Yo Ahora no, sí. yo, Pero que a hable mí Coto ya. me llama poderosísimamente la atención que ya nos traten por subnormales, no, por deficientes mentales, pero con una deficiencia del 100%. Es decir, no se puede ser más discapacitado o pueden pensar que eres más discapacitado para contarte lo que te están contando. Es decir, de la Policía Nacional es el servicio del control de aduanas, control territorial y todo. Entonces, y la Guardia Civil, pues 3/4 partes de lo mismo. Es decir, cuando a alguien le anuncian que un tipo en busca y captura internacional, el español más deseado de trincar, según parecía, ¿no? Y resulta que viene de visita a Barcelona, se pasea por la calle, se va a un atril de esos de mierda, un escenario de mierda, en mitad del Arco del Triunfo, en Barcelona, lo transmite la televisión. Es decir, lo único que faltaban eran pues chicas animadoras de esas que hay en los estadios americanos, ¿no? O una banda de música, algo. Yo eché a faltar una banda de música. Está rodeado, bueno, de monstruos, pero no 1, 2, 3, no 3.000. Y ahí nadie hace nada. Y luego desde Junts te venden que es que gracias a la asesoría de un escapista, pues se ha podido pirar como si fuera Houdini. Entonces ya
Dice, bueno, y que por un semáforo no lo trincaron, como si la policía tuviera que guardar los semáforos, ¿no? Es decir, que hubiera que obedecer a las reglas del tráfico, pues entonces ya dices, bueno, ya lo único que falta es que nos meen a todos en la boca y nos digan que es bitter cash o que es de naranja o que es de limón, porque nada más falta esto. Es decir, está claro que no lo detuvieron porque no lo quisieron detener, que estuvieron en connivencia tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como los Mossos, y ahora pues le echarán la culpa a 2 o 3 que ya les compensarán por detrás y punto, redondo, y ya está. Esto es así. Y el que quiera pensar otra cosa, que piense lo que le dé la gana, como si creen los unicornios, es decir, porque es lo siguiente lo que puedes creer. Si te crees que no lo han detenido porque se escapó como Houdini o porque no lo podían haber detenido cuando iba caminando hacia el Arco del Triunfo o que no lo tenían localizado o que no lo tenían localizado después, pues es que eres más tonto que, vamos, no puedes ser más tonto. Es decir, pero rematadamente tonto. Entonces el problema que se plantea aquí no es que la gente sea tonta, sino que realmente estamos en manos de unos desaprensivos que saben que somos tontos y que pueden hacer lo que les dé la gana. Jesús. Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Coto. De hecho, nos toman por imbéciles por una cosa sencilla. Primero, la Guardia Civil controla la frontera. De hecho, en el paso de Junquera hay controles cuando quieren poner los controles de la Guardia Civil. Y ahora me van a decir que no van a poner los controles. Lo segundo y no menos importante, el tío se paseó por Barcelona, hizo lo que le salió los cojones. Estuvo ahí tranquilito. Se pudo haber tomado hasta un vermú y no le pasó nada. Eso básicamente, lo que había básicamente era un acuerdo entre el gobierno y Junts para permitir este espectáculo, este circo, para así tranquilizar a Puigdemont y alimentar su ego. De todas maneras, en el propio debate de investidura de Illa, Junts, en la parlamentaria de Junts, soltó delante de todo el mundo, parlamentario, no hay acuerdo de género, como está de moda que el género fluido, pues vamos a hacerlo así. Pues soltó delante de todo el mundo de que había existido una colaboración con autoridades del Estado para permitir que Puigdemont se pasease por Barcelona. Y después se va y demás, que eso es otra, que cómo se fue. Se fue por carretera, se fue por un barco y demás, yo qué sé. Queremos saber por dónde se fue. Y a mí que no me digan que no sabían cómo se fue y ni cómo llegó, porque el Servicio de Inteligencia, el CNI, lo tenía controlado. Pero ¿de quién depende el CNI? Del gobierno. ¿Y quién da las órdenes que el CNI no actúe? El gobierno. Ya está, no hay más. Joseda, ¿qué te pareció la fuga de Puigdemont el otro día? A mí lo que me preocupa también de verdad es que hay una ley que, guste o no, fue aprobada en el Congreso, que es la ley de amnistía. Esa ley no la acepta parte de la justicia, o sea, parte de lo que se conoce como la justicia, y que encima también un comentario que quiero leer que dice Ingrid de Grey, que participa en mi canal, dice: yo no sé qué es más ridículo, que quieren detener a un tipo por poner unas urnas o que a la hora y el lugar donde va a estar y no lo encuentren. O sea, también es verdad que el dispositivo de seguridad que se pone en la vía, porque es verdad que la policía está primero para protegernos, después es verdad que para detenernos si estamos cometiendo un delito. Y esta persona pues tendría que claramente dar cuenta a la justicia, pero es que también hay que contar de que en el extranjero no hay ningún país europeo, de la Unión Europea, donde él ha estado en Italia, él ha estado en Alemania, lo han detenido en esos países y no lo han trasladado a España porque no consideran delito en esos países lo que sí consideran en España sobre lo que hizo Puigdemont cuando fue presidente de Cataluña. Pero bueno, esto es como un circo, un show que al final opaca, yo creo que los problemas de verdad que hay en Cataluña, que son el tema de la vivienda, que es el tema de la educación, de la sanidad, y creo que esos son temas primordiales, pero la política últimamente es eso, un circo. Esa es mi opinión, Pablo. Javier, ¿qué te parece el gobierno que ha montado Illa con guiños al independentismo, 2
consellers vienen del mundo de CiU y de Junts. ¿Qué valoración haces del nuevo gobierno? Y de Esquerra también. Y de Esquerra también, pero dos de Junts. Bueno, a ver, primero que quisiera decir, porque claro, me has preguntado por lo de Llarena, el Ministerio del Interior, y me he limitado a contestar esto. Ellos han sido mucho más generosos en su tiempo que necesites. No, muy breve. Bueno, está claro, y doy la razón a Coto y a Jesús, porque Joseda pues ha ido a otro tema, a otro escenario, que es el de si se aplica o no esa ley de amnistía que fue aprobada efectivamente por el Congreso y que, bueno, que pues, es cierto, la judicatura o el Poder Judicial, pero no solo el Poder Judicial, el resto de operadores jurídicos. Yo, por ejemplo, he tenido que solicitar a la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona en un tema, en un asunto en el que mi cliente y otros resultaron condenados por hechos vinculados a todo el tema del procés, pero evidentemente en el otro lado, no en el lado separatista o secesionista. He tenido que instar, y mis compañeros de las otras tres defensas exactamente lo mismo, instar a la sección séptima de la Audiencia Provincial para que planteen ante el Tribunal Constitucional esa cuestión de inconstitucionalidad por la vulneración flagrante del principio de igualdad al aplicarse a unos ciudadanos y a otros no. A unos sí y a otros no. Pero bueno, con independencia de eso, efectivamente el operativo policial del jueves fue ridículo porque fue una tomadura de pelo. O sea, nos mearon en la cara, decía Coto, Jesús más o menos. Efectivamente, es ridículo. Es increíble que no se le pudiera detener. O sea, a Puigdemont, que está monitorizado por el CNI, pero no solo por el CNI, por el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido Mossos d'Esquadra. Que el tío se paseara, entrara 1 o 2 días antes, no sabemos cuánto, pero desde luego no vino directo. Llevaba ya algún día por aquí, tapeando. Que apareciera allí, que hiciera el numerito esos 5 o 6 minutos con su discurso y después se fuera. Y que el informe, el atestado que ha instruido la sección interior del Departamento de Información de Mossos d'Esquadra, digo la sección de interior porque la Comisaría General de Información de Mossos d'Esquadra se divide en 2 secciones, en 2 unidades distintas. Una es la interior, que fiscalizan, vigilan y detienen a lo que ellos consideran terrorismo interior, y la exterior, que es la que está vinculada al terrorismo yihadista o terrorismo internacional. Pues estos agentes de esta unidad de interior, de la sección de interior de Mossos d'Esquadra, dicen en su atestado que el operativo lo montan 7 agentes. 7 agentes de ese grupo interior de la Comisaría General de Información. Es ridículo para detener al principal prófugo de la justicia española, como decía Coto, que solo se destinen 7 agentes especializados, de paisano, con recursos, además en su atestado dice que les fallaron las comunicaciones también entre ellos, algo que es también increíble, porque justamente el Servicio de Recursos Técnicos de Mossos d'Esquadra depende de esa Comisaría General de Información y es el que dota de todas las comunicaciones a los 18.000 agentes de Mossos d'Esquadra en toda Cataluña. Y se reservan para la Comisaría General los mejores recursos, es decir, la última tecnología en comunicaciones. Es prácticamente también increíble. Pero es más increíble que solo destinaran 7 agentes, que solo desplegaran ese operativo con 7 agentes. Cuando, por ejemplo, en la manifestación del 8 de octubre de 2017, la manifestación constitucionalista frente a los hechos del 1 de octubre, que se produjo en Barcelona con más de 1 millón de catalanes que salimos a las calles para defender la unidad de España y defender el constitucionalismo frente al golpe de Estado de los separatistas, en aquella manifestación fueron capaces de integrar no 7, más de 20 agentes, prácticamente toda la unidad se desplegaron y se camuflaron entre los manifestantes constitucionalistas llevando banderas españolas, en fin, al cuello, al cinto, se supieron camuflar. Y en el atestado que el otro día nos instruyen, que es el que se ha hecho público, ha trascendido públicamente, dicen que, bueno, que fueron rápidamente detectados y identificados y señalados por los 2.000 abuelos que estaban ahí esperando al Puigdemont.
también resulta increíble, con independencia de la persecución y todo el rollo ese. Vamos, no hay por dónde cogerlo. Y ahora contesta tu pregunta. El gobierno que ha montado Salvador Illa. Bueno, yo creo que es conocido lo que tú has dicho, que hay pues 2 consellers que vienen de Esquerra, 2 que vienen de 3, porque hay que contar a Espadaler, que viene de ese mismo ámbito, aunque fuera de la vertiente más moderada de Unión. Pero son prácticamente 5 personajes que vienen de ese ámbito en el que solo mueven banderas con 4 barras en lugar de 3, 4 o 2 guardas o rojas. Además, llama mucho la atención, y yo creo que lo he posteado en Twitter, que Salvador Illa recogiera un símbolo del más rancio separatismo, del más cavernícola de los separatismos, como es lo que ellos llaman el medallón de Macià. Y diréis, ¿y qué coño es el medallón de Macià? Pues es la medalla que le pone Pere Aragonés, la medalla que le coloca Pere Aragonés al cuello, que él se la tiene que sujetar así porque pesa un huevo, y de hecho esa medalla es un invento del separatismo más reciente. Esa medalla solo se la han puesto, vamos, esa medalla se crea en el año 34, creo que fue, 34, sí, a instancias de Ventura Gasol, que era conseller, y si no era conseller, era diputado en ese momento, había sido conseller del grupo de Macià, y la ordena, da órdenes para que la diseñe un joyero, Jaume Mercader, amigo suyo, como símbolo de lo que representaba la presidencia de la Generalitat recuperada en el 31 por el AVI, por Macià. Y fabrican ese medallón, que es de unas medidas considerables, de oro, una señora ahí, una señora de narices que pesa un huevo, y se lo impuso el propio Ventura Gasol en el balcón del Palau de la Generalitat a Macià el 11 de septiembre de ese año, del 34, aprovechando los actos de la Diada por la mañana. Cuando se dirige a los ciudadanos, a los catalanes, por el balcón, Ventura y Gasol le coloca la medalla. Macià estaba ya mayor, el hombre. La medalla aquella pesaba un huevo. La lució en el balcón. Luego la lució en la ofrenda floral al monumento a Casanovas esa misma tarde. Y luego ya la guardó en un cajón. Y nunca más apareció esa medalla hasta que Tarradellas, obsesionado por entroncar su nombramiento como presidente por el propio Adolfo Suárez, quien había sido ministro secretario general del movimiento con Franco, claro, para intentar entroncar con lo que él entendía la legalidad republicana, el tío recuperó 2 símbolos de ese catalanismo republicano de aquella época. Uno era el medallón este. Estuvo obsesionado durante todo el exilio Tarradellas en recuperar el medallón de Macià, porque no se había vuelto a usar, lo metió en el cajón y no se supo dónde acabó. Pero Tarradellas tuvo la habilidad de localizarlo, y lo localizó en manos de un sobrino de la mujer de Macià. No, de Macià no, perdón, de Companys. Companys no se lo llegó a poner nunca, pero Companys guardó el medallón. Un sobrino de Mercader, de la viuda de Companys, tenía en su poder el medallón de Macià, y Tarradellas lo tuvo que comprar. Y él vino a Cataluña, ya con Adolfo Suárez, con el medallón de Macià y con otro símbolo que era el corazón incorrupto de Macià, que era su suegro. Y no sé si sabéis la historia del corazón incorrupto, porque esa es acojonante ya. ¿La conocéis la historia? Sí, pues entonces os la ahorro. Sí, pero vamos, es un rito masónico más. Pero totalmente, o sea, cuando entran por la diagonal los marroquíes de las tropas de Franco, por la diagonal de Barcelona el día 26, por la mañana del 26 de enero del 39, coño, salen corriendo los que aún quedaban, y Tarradellas era uno de los últimos consellers que quedaban en Barcelona, y salen corriendo para la frontera. Y el tío, cuando está a la altura de Premià, por el Maresme, Premià, Vilassar, se acuerda de que se ha dejado el corazón de su suegro, coño, y manda al chofer. Y le encarga que vuelva a Barcelona con todo el sigilo y todo el cuidado, porque ya estaba tomada o liberada Barcelona, y que recupere el corazón que se lo ha dejado en tal sitio. Y el chofer pues entra, bueno, coge el hombre, baja a Barcelona, todo lleno ya de falangistas, la gente en la calle, la Plaza Cataluña, con misas de campaña, todos los barceloneses allí y soldados y no sé qué. Y el tío se acojona
y no tiene valor de ir a donde le había dicho Tarradellas a por el corazón. Y el tío piensa, coño, un corazón de una persona se parece al del cerdo. Y el tío de vuelta, no sé si por Tiana o por Badalona, el tío se agencia en un carnicero un corazón de un cerdo. Lo mete en una urna y se lo entrega al cabo de unos días, cuando llega a la frontera o al otro lado, se lo entrega a Tarradellas. Tarradellas estuvo guardando el corazón de un pobre porcino durante todo el exilio pensando que era el corazón de su suegro. Y luego resultó que no. Pero bueno, Salvador Illa, ese medallón lo utilizó Macià ese día únicamente, por la mañana y por la tarde, y lo guardó en un cajón. Cumpáis no se lo llegó a poner porque, claro, Cumpáis no lo eligió nadie. Se autodesignó o autoproclamó presidente de la Generalitat, y el siguiente que usó este medallón, ¿sabéis quién fue? Carles Puigdemont. Este es el que recuperó el medallón de Macià. El primero que se impuso el medallón de Macià, diciendo además que soy el 129 o 30 presidente de la Generalitat. Cuando salió corriendo y Torra le sucedió, y el testaferro que él eligió, que fue Quim Torra, le sucedió, Torra no tuvo valor de ponerse el medallón, pero sí que en su acto, que estábamos en pandemia y fue retransmitido por TV3, el medallón tenía unos primeros planos de los operadores de las cámaras de TV3 impresionante, porque estaba ahí en la mesa sobre su caja abierta, el terciopelo y no sé qué. Ese medallón tuvo una simbología importantísima en el acto de toma de posesión del cargo de presidente de Quim Torra. Y luego sí, Pere Aragonés se lo hizo poner y se lo impuso Quim Torra. Y el siguiente que se lo ha puesto es Salvador Illa. Entonces, ya... A Pere Aragonés le daría por las rodillas, ¿no? No, a Pere Aragonés sí, pero como tiene un... el medallón por las rodillas, lo ajustan, el medallón lo ajustan, pero Salvador Illa ha vuelto a usar ese símbolo que solo han usado esos personajes que os he dicho. Es decir, los más independentistas, los que dieron el golpe prácticamente. Entonces, sí, eso es un símbolo. Salvador Illa puede utilizar cualquier cosa, porque hoy me han pasado una foto de Salvador Illa vestido de falangista en su juventud, con la camisa azul. Es un fake. Es lo mismo, él aparece ahí con la camisa azul, las 5 flechas, cualquier cosa. El medallón, la medalla del amor, hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana. En definitiva, lo que han pegado ahí es un golpe de Estado encubierto. Se han pasado el Estado de Derecho por la punta del S, han hecho lo que les ha dado la gana, y lo más cojonudo es que van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Que es que lo van a seguir haciendo, que es que les da exactamente igual. Les da exactamente igual. Es decir, es decir, bueno, ahora cojo y me paso la Constitución por el arco de Trajano. Es decir, yo ahora os concedo a vosotros el 100% de la recaudación impositiva. Y ya está. Y aquí paz y después gloria. Claro, así están de acuerdo todos. Y si encima dice, bueno, y además vamos a repartirnos esto y os voy a dar a ti 2 consejerías, a este otras 2, al otro, pues ya está. Además, las consejerías más significativas, han creado una consejería que no había existido hasta ahora de política lingüística, con la única intención de satisfacer a los más separatistas, a los más independentistas, los radicales, perseguir el castellano, perseguir el español e acabar de imponer el castellano. Eso ya es... Pero es que además se ha hecho nombrar, o sea, él en su acto, lo hemos visto todos, la bandera de España se omitió, que es preceptiva por la ley de banderas, es una bandera que tiene que estar presente en ese acto institucional, omitió la bandera de España y además proclamó a los 4 vientos que él era el 133º presidente de la Generalitat. Y esa es una lista que también inventaron los separatistas hace pocos años, poniendo ahí a todos menos a los de la dictadura de Primo Rivera. O sea, claro. Se inventaron ahí desde el primer cura, el Desplà, primer que era del general de Cataluña, de la Diputación del General,
hasta lo que han querido meter ahí, porque no ha habido 133 presidentes, ha habido 20 presidentes de la Generalitat y se acabó. Joseda, ¿qué opinas? Ayer me decía que él veía imposible la independencia de Cataluña. Digo, pero si ya la han conseguido. Es decir, ¿quieren más independencia que la económica? ¿Quieren más independencia de tener un derecho especial para ti? Que puedas hacer lo que te salga de los cojones y nadie te pueda toser. ¿Qué independencia hay más? Es que yo no sé cuál es. La territorial. No la tienen. No, la territorial es la independencia económica. Esa es la territorial. Porque sin independencia... Ellos la quieren. Ellos quieren la territorial. No me vengas con la económica porque ellos quieren más. Sí, bueno, vale. Tú sigue pensando así. Pero de momento ya ahí no hay nada que hacer. Bueno, tú sigue pensando así. Tú dijiste que iba a haber repetición de elecciones y no la hay. Eso. Hombre, porque a nadie en su sano juicio se le podía pasar por la imaginación que se hiciera este tipo de concesión. Es decir, a nadie en su sano juicio pensaría que le iban a dar la ley de amnistía y se la dieron. Y ya estaba dada cuando tú dijiste que... Desde el primer momento que le dieron los 6 votos ya se sabía que la ley de amnistía estaba concedida. Pero eso es anterior a las elecciones catalanas. Si le dieron eso, ¿cómo no le van a dar? Iban a hacer todo lo posible para gobernar en Cataluña. Joseda. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el gobierno, os guste o no guste, a mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, porque yo no estoy a favor de todo lo que se hace y se deja de hacer, pero lo que ha intentado hacer el gobierno, aunque con muchas críticas, ha sido quitar el peso judicial que hubo con el 155. Hay que recordar que el 155 fue aprobado por el PP y por el Partido Socialista en el Senado. Esto hay que recordarlo, porque eso es historia. O sea, los que ahora llamamos independentistas, que ya es un peligroso separatista, pues él viene del mismo partido que en su día apoyó el 155, y hay que recordar que Puigdemont, mucha de la escena que montó allá en el Arco del Triunfo fue no contra el Partido Socialista ni directamente contra Esquerra, porque hay una guerra entre a ver quién es más independiente de los dos. Después, con respecto a lo que se aprueba en un Congreso, en el Congreso de los Diputados, que es la soberanía popular de la gente, o sea, la gente va a votar y se eligen unos diputados, y el Poder Judicial, sin haber tumbado esa ley, el Tribunal Constitucional, porque no la ha tumbado la ley, a día de hoy no ha habido... el Poder Judicial dice, no, pues esto me gusta y esto no me gusta. Pues no, las leyes se tienen que aprobar. Una vez que se aprueban en el Congreso, los jueces tienen la obligación de acatar la ley. Y si no les gustan las leyes que hay, pues limitan. Lo que pasa es que la justicia... José, eso nada. No es exactamente así. Un abogado penalista aquí. Un abogado penalista... Bueno, me puede decir lo que me diga el abogado penalista, pero mi opinión como ciudadano, sin ser abogado, es la que tengo. Hombre, Sí, la democracia es Estado de Derecho. Pero es que esto es un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, el nuestro por lo menos, se basa, el fundamento principal es la división de poderes, justamente. Y el legislativo, el Congreso, que no es solo el Congreso, el legislativo, también hay otro órgano en España, porque nuestro sistema legislativo, nuestro poder legislativo tiene 2 órganos, el Congreso y el Senado. El Congreso, uno de los 2, aprueba la ley de amnistía, que finalmente también es aprobada o se tramita por el Senado con las triquiñuelas legales que desde el Congreso o desde el Gobierno se imponen. Pero justamente es la división de poderes lo que hace que un Estado sea social, democrático y de derecho. Y si el poder legislativo, en este caso, aprueba una ley que contraviene los principios de la Carta Magna, porque además nuestro... Pero no lo ha tumbado el Poder Constitucional, o sea, el Tribunal Constitucional no ha tumbado la ley de amnistía. Entonces... Pero es que en eso estamos, es que esto sigue unos trámites, en eso estamos, o sea, cuando una ley se aprueba por el legislativo, da igual el legislativo que sea, incluso a nivel autonómico, si la aplicación, la ejecución de esa ley contraviene algún principio constitucional, son los jueces, uno de los órganos, es el Poder Judicial, uno de los competentes para instar la revisión de esa ley.
y la adecuación o la anulación, en su caso, de esa ley al orden constitucional, porque en nuestra jerarquía normativa, la cúspide normativa es la Constitución, igual que en los estados soviéticos o comunistas, es la Constitución, siempre hay una Carta Magna, aunque fuera la de la Unión Soviética, y a partir de ahí todas las demás leyes están supeditadas a la norma suprema, en nuestro caso la Constitución, y los trámites son los que son estos, que justamente por el Poder Judicial, cuando a través de sus jueces tienen que aplicar esa ley, si ven que contraviene algún precepto constitucional de los que no son, de los intangibles, de los tangibles, mejor dicho, de los inamovibles, como es el principio de igualdad, tienen la obligación de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional decidirá y resolverá lo que sea. Esto es un trámite, Joseda, no es instantáneo, no es se aprueba una ley y hay que cumplirla por cojones. No, hombre, eso es en los países marxistas o las dictaduras comunistas o en las dictaduras totalitarias, para no poner solo a los de un lado, en cualquier dictadura totalitaria. Pero en un Estado social democrático de derecho no. Sigue unos trámites y unos procedimientos que son los que están haciendo ahora mismo el Poder Judicial. De hecho, la amnistía al día de hoy está congelada. ¿Por qué está congelada? Porque el Tribunal de Cuentas lo ha elevado a los órganos europeos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque hubo delitos de malversación de fondos públicos. De hecho, la gente de izquierda, sobre todo la gente alternativa de izquierda en sus orígenes, eran una lucha anticorrupción y ahora básicamente están diciendo que se aprueba la amnistía para perdonar delitos de corrupción, de uso de fondos públicos para cosas que no tenían nada que ver y destinar dinero público a otras cosas que ellos creían idóneas. Es decir, básicamente es una prevaricación de libros y malversación de fondos públicos que atenta contra los intereses económicos de la Unión Europea. Por eso el Tribunal de Cuentas lo ha elevado y la amnistía está suspensa al día de hoy. Es una de las cosas como se suspende la amnistía. Aparte, la Audiencia Nacional también quiere elevarlo a la justicia europea el tema del terrorismo y el tema de la prevaricación de otros dos y desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No es un tribunal ahí, pero un tribunal de Cataluña. Entonces, estamos viendo justamente que el Estado de Derecho, los jueces, que son los intérpretes de las leyes, si el Parlamento fuera intérprete de la ley, tendríamos un gigantesco problema, cosas que posiblemente están pasando en otros sitios, de otras visiones ideológicas. Entonces, tengamos claro la realidad sobre esta situación. Tenemos a un Puigdemont y a un montón de caraduras que destinaron dinero público, dinero de todos los catalanes, tanto de los independentistas como de los no independentistas, dinero de los españoles también, que todos somos españoles, catalanes y todo, pero dinero de todos para destinarlo a sus fines partidistas, para montar un referéndum que, por cierto, no era legal, no estaba ni autorizado, básicamente no se permitieron ni las reglas básicas de juego político. En fin, que tengamos claro justamente por qué se están justamente haciendo estas cosas. Dime. Además, Joseda, no es que no se esté aplicando la ley de amnistía, se está aplicando la ley de amnistía. Lo que pasa es que Puigdemont cometió varios delitos, unos entrarían dentro de la competencia o la finalidad de esa ley de amnistía, esos no se cuestionan, y otros, que es lo que apuntaba Jesús, como es la prevaricación y la malversación, no los ampara la ley de amnistía. Por esos delitos... Javier, bueno, yo no apoyo la corrupción ni en la izquierda transformadora se apoya la corrupción, pero se le acusa de malversación. No, yo no he votado a Puigdemont. No, te digo que Podemos ha votado a favor de la amnistía. Podemos ha apoyado la amnistía, sí. Entonces bueno, está perdonando el delito de malversación de fondos públicos. No, está justificando la corrupción. Es impresionante. Pero Javier, por favor, que quiero hablar un momento y ya dejo hablar a Coto que también. Pero a ver, es muy importante lo que voy a decir. Porque la malversación se le acusa por un referéndum que se puede cuestionar si es legal o ilegal. A día de hoy es ilegal porque en su día la justicia así lo determinó, pero en el momento que se aprobó en el Parlamento de Cataluña
ese referéndum se aprobó unos fondos para ese referéndum. De ahí se le acusa de malversación, no de cogerse ese dinero y robarlo, ¿vale? Porque hay que dejar claro de que no se le está acusando de que Puigdemont se quedó con el dinero y se lo quedó tampoco Junqueras. Hay que ser claro, porque no podemos comparar esa corrupción con la corrupción del Partido Popular, por ejemplo. Que aquí estamos muy dignos con la malversación, pero cuando aquí se amnistiaron fiscalmente a un montón de gente, se les perdonó las deudas fiscales de un montón de gente de mucho poder adquisitivo. Aquí nadie denunció nada, nadie fue al Tribunal Constitucional. No sería Bueno, tuyo. pues entonces seamos un poquito más... Yo me harté de criticarlo, de hecho, pero como yo no tengo poder, porque soy un ciudadano más... Bueno, mira, pues muy bien hecho, Jesús. En ese sentido, bien. Tienes razón en parte, Joseda. O sea, el Parlamento aprueba la ley, bueno, el referéndum del 1 de octubre y destina y automáticamente aprueba unas partidas presupuestarias destinadas a montar ese festival, la calçotada esta. Pero no es exactamente así. Puigdemont, ¿sabes de qué estuvo viviendo los primeros meses en Waterloo? Puigdemont se llevó la tarjeta de la presidencia de la Generalitat. La tarjeta, me refiero a la visa, a la visa. Se llevó la visa del presidente de la Generalitat. Y durante varios meses estuvo tirando para pagar el chalet ese de Waterloo y lo que fuera de la tarjetita de presidente de la Generalitat. Eso no estaba aprobado ni por el Parlamento ni por nada. ¿De eso se le está acusando, Javier? No, eso es una de las cosas, sí. Eso es una de las cosas. Bueno, pero... bueno, pues por ese lado sí, pero si es por el lado del referéndum es lo que yo estoy diciendo. Claro, eso no es mucho. Bueno, no sé si es mucho o poco, pero es una de las cosas. O sea, es que, a ver, no se puede justificar, Joseda, por muy progresista. No, yo no justifico. No, yo no estoy justificando ninguna corruptela. Aquí que quede claro, yo no he dicho que esté bien que se coja dinero público para pagarse la casa de nadie. Al igual que en su día el expresidente de Extremadura se vino aquí a Canarias con su amante, con dinero público también. O sea, que políticos cogiendo dinero público para cuestiones privadas, muchos ejemplos. Cogiendo dinero público para cometer un acto ilegal. Por eso. No para gastárselo en putas ni en cocaína como los de la UGT, no. Para organizar un carnaval con urnas de cartón de esas, ¿sabes? En eso se gastaron el dinero. Habrá que saber a cuánto le salió la urna. Porque algunos se debían poner morado. Pero vamos, es un caso de malversación, pero vamos, meridiano, Es decir, no tiene ni la más mínima duda. Si tú estás cometiendo un acto ilegal con dinero público, además estás advertido. Incluso en el mismo Parlamento, los abogados te han dicho que eso no es legal, que no lo puedes organizar así, que no te puedes gastar el dinero y tú vas y te lo gastas porque dices, aquí están mis pelotas, pues luego tendrás que apechugar, digo yo, o aquí es que ya vale todo. Lo que sí es llamativo... Bueno, hubo algunos que apechugaron. A mí lo que me llama mucho la atención es el guatavismo, básicamente, el de tú más. Es que si se habla del tema de la corrupción de un lado, te suelta la corrupción del PP. Señores, aquí nadie tiene que robar y el que robe que le caiga todas las de la ley. Y demás, sea PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, mi puta madre o mi puto muerto. Perdón por la expresión, jefe, adiós, perdón. Entonces, ¿qué estamos aquí hablando y demás? Jesús, me vas a perdonar que te diga una cosa. Yo no te escucho absolutamente nada. ¿Se escucha muy bajo, que sí? Sí, muy absolutamente. Bajo, sí. Salte y vuelve a entrar, mira a ver si has enchufado. Me voy ya. Se tiene que ir ahora. Sí, de hecho. Sí, bueno, porque se vaya ya, porque para no escuchar nada, estoy viendo ahí, parece el del telediario, haciendo morisquetas de esas. Yo no entiendo nada. Lo siento, que no sé qué le pasa a Cosita aquí. Bueno, pues eso. Bueno, pues vamos a pasar a otro. Jesús, José, yo para concluir en este tema, yo creo que la situación de Cataluña no se va a solucionar metiendo gente en la cárcel o habiendo este conflicto de vamos a pegarles duro a los indepes
porque son muy malvados y son los enemigos de España. Yo creo que hay que buscar la manera de entendimiento entre las partes que se siente catalana y española y la parte que solo se siente catalana, que también es totalmente legítimo. Entonces yo pienso que hay que buscar en esta situación un punto de entendimiento, porque si seguimos así con esta dialéctica de no de ir contra en vez de ir a favor, pues al final lo que va a provocar es que tanto de una parte como de otra se radicalice de aún más y al final la solución no se encuentre. Esa es mi opinión. Bueno, no sé si queréis puntualizar, Coto y Javier, algo sobre este tema para pasar a lo que está pasando en Rusia ahora mismo, en la región de Kursk. Ahora mismo, tras el ataque de la semana pasada de Ucrania, en la región de Kursk, hoy mismo decía Zelensky que ya tenían controladas 74 localidades de esa región. Pero las últimas noticias que estoy viendo aquí es que Lituania asegura que Rusia está trasladando tropas de Kaliningrado a la región de Kursk. Ucrania niega querer anexionarse territorios con la incursión de Kursk, pero controla ya 74 localidades. Y Ucrania pide sancionar a Irán y Corea del Norte por enviar armamento a Rusia. Javier, ¿cómo ves la situación? Aquí vas a tener, en Coto no vais a estar de acuerdo en este tema. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en esa región de Rusia? Bueno, lo que parecía que era una operación, una aventura, más que una operación militar, un operativo militar, pues parece que se consolida como una operación militar de cierta envergadura, con una preparación importante, que ha conseguido profundidad en su avance en el Oblast, en la región de Kursk, y no solo eso, además está evidenciando la debilidad del régimen de Putin para hacer frente a esa incursión o esa invasión en su propio territorio. El hecho de que se haya reconocido, ya esté acreditado que las guarniciones que protegían, las brigadas de la Guardia que protegían la frontera con las repúblicas, bueno, con Letonia en este caso, ¿no? Estén siendo desplazadas, nos quiere decir que efectivamente no tiene reservas de entidad como para contrarrestar la ofensiva ucraniana. Las guarniciones que tiene la Rusia profunda son guarniciones mal equipadas, mal instruidas. Prácticamente las mejores unidades las tiene justamente en lo que es las zonas o los territorios fronterizos con las repúblicas bálticas, especialmente Kaliningrado, porque es ser una lengua, un enclave prácticamente dentro de un territorio extranjero, pues es donde tiene las mejores unidades, además incluso con armamento táctico nuclear desplegado en esa zona. Bueno, parece que la debilidad del régimen de Putin se está acreditando cada día más, ¿no? Las manifestaciones de ayer, creo que fue ayer, en su Junta de Seguridad, ya con Germanisov y todos los oficiales presentes, no con una intervención telemática, reconociendo que habían profundizado 30 kilómetros, decía, bueno, no está claro si son 30, 50, 70 en alguna punta de lanza, pero en cualquier caso que era que les estaba haciendo daño y que iban a contrarrestarlo de la forma que pudieran y que, por supuesto, quitaba encima de la mesa la eventual negociación que desde el mismo día 22 casi la puso, de negociar con Ucrania prácticamente desde el inicio de la invasión. Es una opción que ayer manifestó Putin que ya no existía, ya no hay negociación. Por lo tanto, el mismo régimen de Putin está abocado a ganar o perder, salvo que haya terceras potencias o Estados Unidos,
el cambio electoral o el cambio de la presidencia en noviembre, ese eventual cambio, si ganara Trump en Estados Unidos, la OTAN, que puedan hacer variar la opinión de Putin y volver a hablar de negociación. En cualquier caso, si se habla de negociación y Ucrania, consolida esas ganancias territoriales en una región que es mayoritariamente de habla ucraniana, que prácticamente han recibido a las unidades ucranianas, no voy a decir como libertadores, pero con cierta simpatía, no como se recibieron las tropas rusas el 22 de febrero de hace ya 2 años por parte de los ciudadanos ucranianos. Si se consolidan esas ganancias y acaba habiendo una negociación, está claro que la negociación Ucrania va a hacer valer el retorno de esos más de 1.000 kilómetros cuadrados ya tan consolidados para ser ocupados por Ucrania, para intentar recuperar el Donbass y los territorios de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y los territorios que ocupó. Te cambio una peseta por 7 millones de euros. Y te voy a decir que sí. Escúchame, la frontera ucraniana y rusa tiene una aproximación en longitud de 2.000 kilómetros. Esto es una franja de 15 kilómetros. Ya han entrado, donde no había frente ni había nada, ya han entrado en 74 aldeas. Aldeas que ni siquiera las han tomado. Es decir, que han pasado por la aldea y han seguido a la aldea siguiente. Son 2 brigadas y una brigada de reserva. Es decir, porque ya no tiene Zelensky y Ucrania ya no tiene ni ejército. Ni ejército tiene. Es decir, tiene ya un ejército desgastado, un armamento que no sabe utilizar. Es un desastre absoluto. Lo único que se le ocurre ya es amenazar con lanzar una bomba sobre una central nuclear. Es decir, ese es todo el juego que le queda a Zelensky. Absolutamente todo. No tiene nada. Tiene la guerra perdida desde el primer momento. No tiene absolutamente nada que hacer. Pero lo sabe él, lo saben los americanos, lo saben los ingleses y lo sabe todo el mundo. Es decir, en Kiev. Si es así, ¿por qué no está Putin en Kiev? Porque no le da la gana, porque no quiere entrar en Kiev. Porque no quiere entrar en Kiev. Simplemente porque no quiere entrar en Kiev. Porque no es lo que busca Putin en Ucrania, entrar en Kiev. Si Putin, perdona que estoy hablando. Espera, Joseda. Si Putin hubiera querido entrar en Kiev, había entrado en una semana. Es decir, porque solo por armamento puede aniquilar Ucrania, no puede dejar aquello sin, vamos, que no haya piedra sobre piedra. ¿Me entiendes? Es decir, ahora mismo tienen los ucranianos 20 F-16 que les han mandado los daneses y no sé quién, y no tienen ni pilotos. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene Ucrania, una ruina de puta madre. Una ruina de puta madre. Ahora, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña sigan haciendo negocio, y la guerra para ellos sea un negocio, pues entonces seguirá habiendo guerra. Es decir, porque ya está el retrasado mental ese de Zelensky para desgastar y para arruinar y para vender un país. Es decir, porque ya a Ucrania no le queda nada. Ya no le queda absolutamente nada. Ya todo es BlackRock y Vanguard. ¿Me entiendes? Esos son los dueños de Ucrania. Para eso se ha hecho la guerra. Es decir, ¿pero esto qué es? Pero si entra un tío que entra en 74 aldeas y te lo están vendiendo como que eso lo va a canjear por el Donbass. Es decir, ¿pero cómo? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero a quién se le ocurre de verdad? Es decir, y sin oposición. Es decir, en el momento que le enfrente Putin lo saca, pero vamos, se lo saca hasta Odessa. Joseda, y después contesta Javier ya a los dos. Porque a ver, Javier no ha llegado a Kiev Putin, no porque no quisiera llegar a Kiev, sino porque es una guerra de desgaste. Se quiere desgastar al ejército ucraniano y hay que también decir que este año hay elecciones, como dijiste, presidenciales y yo ya te digo que ni demócratas ni republicanos, una vez pasadas las elecciones, van a apoyar a Zelensky, porque Zelensky cada vez que vaya a Estados Unidos va a pedir pasta, igual que a otros países, y están incluso fabricando mucho dinero los americanos para darle dinero
a Ucrania y llega un momento que ya lleva 2 años este conflicto, cosa que es condenable. Yo condeno, lo digo así de claro, la invasión que hubo hacia Ucrania, porque yo creo que no se debería de haber invadido ningún territorio. Pero también condeno el avance que ha habido hacia el este de la OTAN. Que todo tiene también su explicación. No está la cosa tan sencilla de no, es que a Ucrania la han invadido, pobrecita, no. También hubo un golpe de Estado en 2014 contra un gobierno legítimo que había para imponer un gobierno títere de los Estados Unidos, y una de las últimas ideas de Zelensky, que fue el inicio de esa invasión, fue el meterse en la OTAN, cosa que va en contra de la seguridad nuclear de Rusia, y eso lo sabes tú y lo sabe cualquiera, porque si desaparece esa línea de seguridad, pues estamos en la situación que estamos. Viendo el avance a esa provincia que ha habido, esa provincia de Rusia, que como dijo Coto ha sido mínima, pues tampoco, yo creo que es todo propaganda en ese sentido. Pero en una guerra, como en este tipo de conflictos, la propaganda viene de las dos partes, porque la verdad no existe de las dos partes, por desgracia. En una guerra se quiere vender que uno está ganando al otro y que el otro le está ganando al uno. La realidad es que quien está ganando la guerra y quien va a ganar la guerra es Rusia. Pero no porque yo sea pro Putin o pro Rusia, sino porque Rusia en estos momentos tiene la capacidad armamentística y numérica de ganar esa guerra. Y la única posibilidad de que la pierda Rusia es que haya un conflicto directo con la OTAN. O sea, que nos arrastren a todos como borregos a una guerra que no nos pertenece, a un conflicto que no nos pertenece, y de manera obligada, porque no van a mandar a los hijos de los presidentes o primeros ministros de los países OTAN, nos van a mandar a los pobres de siempre a esa guerra. Javier. Antajo. Vamos a ver, está José la primero y luego te dedico a ti un ratito, Coto. No, unos minutillos, no te creas. Claro, justificar, has dicho, condeno la invasión rusa a Ucrania. Está muy bien. Condeno, pero también condeno la expansión de la OTAN hacia el este, porque Zelensky iba a meter a Ucrania en la OTAN. Zelensky no iba a meter a Ucrania en la OTAN. Ahí lo que estaba discutiendo en ese momento era la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, cosa que ya está tramitándose. Pero fíjate, qué curioso. Si la invasión de Putin, de Rusia a Ucrania, era una invasión, una guerra preventiva para generar un colchón frente a la OTAN, considerar que la OTAN es totalmente antagónica, ya eso exige un planteamiento de Guerra Fría, de volver a las premisas de la Guerra Fría del siglo pasado. Pero lo que ha conseguido Putin si lo que pretendía era eso, justamente ha conseguido lo contrario, porque lo que ha conseguido es que Suecia y Finlandia ahora ya formen parte de la OTAN y no eran miembros de la OTAN, por ejemplo. Es decir, la ha cagado. Que Rusia lo que evita es un conflicto directo con la OTAN. Hombre, yo creo que la OTAN también. La OTAN también evita un conflicto directo con Rusia porque nos perjudicaría a todos. O sea, porque es verdad, todos nos veríamos implicados en un conflicto cuyo desenlace sería el que fuera, pero que con un riesgo, justamente por la capacidad nuclear que se presume de Rusia, con un riesgo incierto de cuál sería el desenlace. El desenlace vital incluso, ¿eh? No, vamos, sería especular o hacer política ficción o historia ficción si es un cataclismo, una tercera guerra mundial nuclear, el apocalipsis, pero bueno, el desenlace como poco sería incierto. Estoy de acuerdo en que Rusia tiene más recursos, sobre todo humanos, pero no militares. De haber tenido, y ahora entro también a contestar a Coto, de haber tenido Coto recursos militares suficientes, Putin o cualquier nación del mundo, si Hitler hubiera pensado que cuando invade Polonia iba a estar 2 años y medio sin acabar de invadir Polonia, probablemente no hubiera invadido Polonia. Si Putin hubiera sabido que queriendo invadir Ucrania hubiera estado 2 años y medio para conseguir, bueno, primero retroceder, porque las ofensivas del norte y de Crimea tuvieron que retroceder. O sea, las columnas aerotransportadas y terrestres que salieron de Bielorrusia, del aliado Lukashenko de Putin, hacia Kiev para tomar el gobierno y hacer dimitir o forzar la desaparición de Zelensky,
fueron rechazadas. Si hubiera tenido capacidad ofensiva real, hubieran llegado a Kiev y Zelensky seguramente estaría detenido el mismo día 24, que era lo que muchos pensaban, pero no pudieron hacerlo. No tuvieron la capacidad de hacerlo. En aquel momento el ejército de Ucrania no era el ejército que ahora hay en Ucrania. En el 2022 el ejército de Ucrania era un ejército que simplemente era un ejército con poca preparación, con malos recursos. Los equipos de dotación de las tropas, por ejemplo, seguían siendo al 100% de procedencia soviética. El fusil de dotación era el Kalashnikov, el AK-47, todavía había pistolas a Tokarev como dotación de soldados y oficiales. Era un ejército que no tenía grandes capacidades, no había prácticamente marina, no tenía fuerzas de marina, poca aviación rusa, toda, helicópteros, aviones, MiG, Sukhov o Sukolev, todo era de procedencia rusa. 2 años y medio después, es decir, hoy el ejército de Ucrania no tiene nada que ver. Habrán tenido bajas, miles de caídos, miles de muertos, igual que Rusia, miles de caídos, miles de muertos. Pero el ejército de Ucrania ahora tiene una formación distinta a la que tenía hace 2 años y medio. Pero no solo una formación, sino que además ha sido capaz de aprender doctrinas occidentales de defensa y de ofensa y ofensivas. Por eso, Coto, Putin no puede cargarse Ucrania. Por eso Putin, después de 2 años y medio, como el otro día decía Martín, apenas ha avanzado 18, 20, 30 kilómetros. 18, 20 o 30 kilómetros. Ucrania en 6 días ha profundizado hasta 70. Dices, claro, van pasando por los pueblos, aldeuchas de mala muerte con 4 abuelos y 3 borrachuzos, quitan la bandera rusa, ponen la bandera ucraniana y tiran para adelante. Vale, sí. Es que las conquistas justamente consisten en eso. ¿Tú te crees que la Wehrmacht en el año 39, en el año 40, cuando atacan a las potencias occidentales, Bélgica, Holanda, Francia, van dejando tropas de guarnición en todo el territorio que van ocupando? No, son tropas ofensivas y lo que van dejando son meros retenes. Lo mismo que está haciendo Ucrania, lo mismo que intentó hacer Rusia hace 2 años y medio al inicio de la invasión. Coto, si realmente Putin pudiera acabar la guerra, hoy lo haría, porque el rédito político que está perdiendo en el exterior, acojonante, y en el interior de Rusia... En absoluto. A Putin el rédito político del exterior le trae sin cuidado, porque a él lo único que le interesa son sus relaciones con China, es decir, y sus relaciones comerciales con Estados Unidos, que le están dando mucho beneficio. Y esas siguen, no solo siguen, sino que han aumentado desde que comenzó la guerra. Eso es lo que la gente aquí no sabe. Es decir, la economía rusa ha crecido con la guerra, cosa que sería inexplicable. El ejército ucraniano, por ejemplo, tiene 30 carros de combate diferentes. Es decir, no tiene ni piezas para sustituirlos, porque no puedes almacenar piezas para 30 blindados distintos. Tiene aviones que no los pueden poner a funcionar. Tienen un montón de armamento que les ha llegado de todos estos países lamebotas, que son los que están pagando la guerra, de los países europeos, de estas democracias de mierda que son las que están corriendo con el gasto y no saben qué hacer con él porque no tienen personal. Es decir, tienen hasta colombianos, soldados colombianos, soldados de fortuna colombianos. Tienen soldados de fortuna de medio mundo. Bueno, pues ni con eso. Es decir, con nada, porque es que no hacen nada. No han tenido un logro en toda la guerra. Es decir, no han tenido absolutamente nada más que bajas y sufrimiento y 2 generaciones borradas y un sufrimiento total y un país vendido. O sea, es un desastre de una dimensión incalculable. Ucrania no se va a poder levantar de ahí ya en su puta vida, pero en su puta vida. Es decir, es un país que ya no tiene nada que hacer, porque está en manos, pues, ¿de quién está? Del anglosionismo, que es el que ha dirigido esa guerra y el que les ha dirigido al suicidio. Porque cuando Zelensky tuvo la oportunidad de firmar la paz, de firmar un acuerdo de paz, dijo, no, espera, que lo tengo que consultar. ¿Me entiendes? Y entonces al día siguiente dijo, no la firmamos.
Pues ahora tiene la consecuencia. Y tiene la consecuencia de que Putin no le va a firmar la paz hasta que llegue a la rendición más absoluta. Y vamos a ver estas próximas semanas cómo se desarrolla todo. Porque tú estás hablando de un ejército que parece ser que no ves muy potente y sin embargo hablan del ejército más potente del mundo. José. A ver, gracias, Coto. Yo antes de... Es que claro, lo que está diciendo Coto es la realidad. Una cosa es la propaganda. En el sentido de, no han llegado, como te dije antes, Javier, no han llegado a Kiev no porque no puedan, sino porque no quieren, porque están guardando reservas para lo que pueda venir después. Que es como digo, que puede ser un conflicto directo con la OTAN, porque Rusia se está preparando para eso. Pensamos que no, pero se está preparando Rusia para eso, igual que también la OTAN está haciendo preparatorios y hay gobiernos incluso como el de Polonia que está preparando a la población a un posible conflicto directo con Rusia. Entonces, ¿cuál es la situación que está viendo? Pues es la que es. Están muriendo mucha gente, ya incluso hace unos meses, antes de las elecciones francesas, Macron habló de mandar tropas francesas a Ucrania. Si Macron dice que hay que mandar tropas francesas a Ucrania, es porque en Ucrania falta personal y porque ha habido mucha baja, pero muchísimas, porque incluso muchísimas más que los rusos. Entonces, le mandan armamento los de Occidente y eso es también un peligro, porque estamos mandando unos tanques, estamos mandando unos lanzamisiles que al final nos van a lanzar a nosotros. ¿Quién ha salido perjudicado de esta guerra? Rusia no ha salido perjudicado, ha salido perjudicado Europa con las sanciones, porque las sanciones no han sido para Rusia, las sanciones han sido para Europa. El aumento del petróleo, de la gasolina, el aumento de la comida, la inflación que ha habido en Europa ha sido lo que estamos pagando nosotros la guerra, porque ya no solo la está pagando los estados o los gobiernos, también lo está pagando el pueblo. Y la cuestión es, y la pregunta es, ¿se nos ha preguntado si queremos o no participar de este conflicto? Porque es que es una situación bastante ya, yo entiendo que en un inicio se mostrará apoyo, pero es que ya llevan 2 años, y 2 años no son largos. 2 años que no ha habido, ¿verdad? Que ha habido un enfriamiento en el frente, pero de un lado y de otro. O sea, tampoco ha avanzado Ucrania. Dice que ha avanzado Rusia 18 o 20 kilómetros, pero Ucrania tampoco ha avanzado mucho. Ha avanzado 70 kilómetros en una pequeña región que se colaron ahí como el que se cuela en una valla. Eso es así. Y quiero mandar saludos, si no te importa, Pablo, a la audiencia de mi canal, a Manel, a Enca, a Dulce, Mari, que la quiero un montón, y a Ingrid. Y a todo el mundo que nos ve, también a toda la audiencia de este canal. Javier. Y yo al Team Brujitas, también un saludo al Team Team Brujitas. Coto, ¿no saludas a nadie o qué? ¿Os imagináis? Un saludo al público en general, a todos los gilipollas del mundo, en particular, y un abrazo para todo el mundo. Un abrazo muy grande para todo el mundo. Muy bien. ¿Os imagináis que Hitler, después de invadir Polonia, con una declaración formal de guerra, el día 3 de septiembre, Hitler invade Polonia el 1 de septiembre del 39. El día 3, en virtud de los tratados con Polonia de Inglaterra y Francia, declaran la guerra a Alemania. ¿Os imagináis que hubieran entrado tropas francesas o inglesas 60, 50, 30, 70 kilómetros y hubieran llegado, pues no sé, a Frankfurt y Hitler no hubiera hecho nada? Y Hitler hubiera actuado como ahora Putin, esto es la leche, tal, se van a cagar. Pero ahí se queda el tema. Hitler hubiera respondido, bueno, no hubiera pasado, porque Hitler hubiera tenido tropas como para defender esas fronteras, imagino. Y de no haberlas tenido, estoy seguro que no le hubiera pasado esto. No hubiera pasado esto. Con esto lo que quiero decir, Coto, es que no son las cosas tal y como nos la cuentan. Lo del segundo ejército mejor del mundo. Perdona, Javier. Las cosas no son tal y como nos las cuentan, empezando por quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si alguien tiene experiencia en la guerra, es Rusia. Si alguien ha tenido siempre un ejército potentísimo, ha sido Rusia,
quien derrotó a Alemania no fueron los americanos. No, la gente se piensa que fueron los americanos o no sé quién, o los franceses que les dieron el culo. No. Quien derrotó realmente a los alemanes fueron los rusos, única y exclusivamente. Es decir, Rusia tiene un ejército súper profesional, súper preparado, con armamento, tiene fábricas de armamento, pero vamos, para estar fabricando. Decían, cuando empezó la guerra, decían a los 2 meses que ya se le había acabado el armamento a los rusos. Me acuerdo perfectamente. Es decir, no, ya no tienen misiles. Pues mira si tienen misiles que todavía están lanzando. Es decir, pues tiene una producción tremenda. Es decir, y eso es lo que no puede mantener Ucrania. Y lo que debe andar la OTAN es con los cojoncitos en su sitio y tener mucho cuidado, no vayan a operar desde un territorio de algún país de la OTAN y entonces la caguemos todos, ¿no? Pero vamos, yo creo que esta guerra le queda poco, no le puede quedar mucho, le podrán quedar 3 o 4 meses y creo que va a ser una derrota absolutamente humillante para los intereses y para esa fantasía de esa Europa absolutamente imbécil que ha contribuido primero a arruinarse, a dejarse arruinar y a pagar una fiesta que es absolutamente demencial. Porque ¿qué intereses son los que está defendiendo Ucrania? Es decir, ¿qué es lo que defiende Ucrania? Es que a mí me gustaría saberlo, enterarme de una puta vez. Pero que no me vendan que es que está defendiendo la libertad o la democracia, cuando la democracia en Ucrania no existe. Y la libertad menos. ¿Me entiendes? Es decir, que alguien venga y me lo explique. Bueno. Javier. Gracias. Una puntualización. Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, llegó a Berlín, ocupó la mitad de Alemania, toda la Europa del Este, cierto. ¿Qué armamento empleaba? Lo fabricaban esas fábricas, esos miles de fábricas con esa capacidad de producción que tú dices. No. El armamento que utilizaban las tropas de la Unión Soviética, el Ejército Rojo, era armamento básicamente norteamericano en virtud de la ley de préstamo y arriendo, porque si no, no tenían nada más que hombres. Exactamente igual que le está pasando ahora. De ser cierto eso que tú dices, tienen miles de fábricas, una producción de la hostia, y van sobrados de tanques, de aviones, de misiles. No veríamos tropas rusas desplazarse o hacer ofensivas en motos prácticamente robadas, son motos civiles, o en cochecitos de golf, o hasta en patinetas. Pero vamos a ver, Javier. Esas son las imágenes. Mira, es que me estás diciendo una cosa y la contraria. Es decir, porque si el ejército ruso son tíos en unas motos rusas de esas que valen 20 euros, ¿me entiendes? O que valían 20 euros, y en cochecitos de no sé qué, en carritos de golf, entonces todo ese armamento que tiene Ucrania, todo ese ejército que tiene Ucrania, no sé cómo no han tomado la Plaza Roja ya. Pero te lo digo en serio. Es decir, si los rusos van con tirachinas, y con un bocadillo chope, y resulta que les están dando hostias a los ucranianos hasta decir basta. Pues coño, no sé, me parece una maravilla. A ver, Javier, yo quería decir una cosa, que la situación es que lo que ha dicho Coto es real, y no fueron los rusos los que ganaron a la Alemania nazi, fueron los soviéticos, que tanto, porque no solo las fuentes fue el ejército ruso, sino también todas las que pertenecían a las repúblicas soviéticas, a todas las repúblicas soviéticas, pero actualmente Rusia tiene armamento y tiene fábricas de armamento, se ha profesionalizado porque son décadas y décadas de preparamiento militar y claro, acuerdos comerciales había en ese momento entre Rusia y Estados Unidos, pero porque eran aliados, porque estaban contra la Alemania nazi, contra el fascismo. Pero quien más millones de muertos puso por su espalda fue la Unión Soviética, fue quien derrotó al fascismo en Europa. Gracias a eso no se pudo parar el holocausto que se estaba produciendo en ese momento en Europa. Y después, con lo que está pasando ahora, ahora hay unas elecciones en Estados Unidos a finales de este año, en noviembre. Yo ya te garantizo, Javier, que gane quien gane, incluso si ganan los demócratas,
Los demócratas tampoco tienen muchas ganas de seguir dando dinero. Lo que pasa es que Donald Trump lo cuenta, lo dice, no vamos a dar más dinero, pero los demócratas tampoco, si gana Kamala, que no lo sé quién va a ganar, porque no tengo una bola mágica, pero si gana Kamala, pues o hay un plan de negociación o hay un conflicto global. O sea, no hay una tercera vía, porque esto no se puede eternizar por más. Yo creo que Putin no ha hecho nada más, no ha actuado, no ha ido nada más, porque está esperando esas elecciones, esa cita electoral. Aparte que, como te he comentado, no han llegado a Kiev porque es una guerra de desgaste. O sea, cuando hay una guerra de desgaste se produce un enfriamiento en los frentes. Y además que Rusia está controlando las provincias que consideraban propias, que decían que eran suyas, porque ellos no querían Kiev, ellos querían las provincias del Donbass y la parte sur y Crimea. Eso es lo que ellos están controlando ahora mismo. Mientras que los otros están controlando 4 pueblos allá arriba, en Kush. Entonces, hay que mirar el mapa y ver lo que controlan uno y lo que controlan otros. Y si hacemos un más y un menos, ahí está ganando Rusia por goleada. Ojalá esto os vale, porque esto está provocando bastante sufrimiento a la población civil, tanto los que son prorrusos como los que son pro-ucranianos, que son personas que no tienen culpa de que sus dirigentes, pues por intereses geoestratégicos, estén matando y estén afectando a la población civil y haya provocado también una ola migratoria importante. Javier, que te han cortado antes, ¿sabes? No, que sí, que por eso Rusia tiene armadas en el frente, por eso Rusia estamos viendo los mejores carros blindados, los mejores aviones. Pero, Coto, si se han sacado de los depósitos de los años 80 los T-62 que se diseñaron en los años 50. O sea, Rusia está llevando al frente de Ucrania T-62, no está llevando T-90. No, porque tienen una función, es decir, y lo lleva porque sabe que los ucranianos son incapaces de derribarlos. Es decir, por eso los utilizan. Pero es que además, es que no tienen por qué utilizar otra cosa. Si están contra un ejército que no sabe utilizar su armamento. Pero si está clarísimo. Pues si te digo, no será por falta de armamento el que han metido en Ucrania. Pues han metido tanto que se dedican a venderlo a los cárteles y a venderlo a los grupos terroristas árabes. Así que fíjate si les sobra armamento a los ucranianos. Pero claro, si no sabes utilizarlo, ¿para qué lo quieres? ¿Entiendes? Es que es así. Mira, los aviones no es cuestión de años, es cuestión de horas de vuelo. Es decir, un F-16, por ejemplo, de los que les han regalado a los ucranianos, pues son 9.000 horas de vuelo, me parece, o 10.000. Se los han vendido ya con 9.500, pero necesitas un piloto, necesitas 15 mecánicos por avión, necesitas una preparación que los ucranianos no tienen. Y Margarita Robles le dio unos tanques que estaban hechos una mierda, que los tuvieron que reparar. Javier, dejar a Javier, que está 2 contra 1, ¿eh? Sí, es cierto que en España, por ejemplo, los Leopard que entregó España, en un primer momento eran Leopards que estaban en depósitos, que no funcionaban o que estaban retirados del servicio por el motivo que sea. Es verdad, se les reparó en las fábricas alemanas, se les puso en situación de servicio y se entregaron en perfectas condiciones. Y una puntualización. Por cada elemento de este tipo, blindados, aviones, F-16, los Leopard, por cada material que se entrega a Ucrania, el país que lo entrega pone a disposición, acompaña, todo ese material es acompañado de lo que se llaman segundos y terceros escalones, es decir, técnicos de mantenimiento, instructores y técnicos de mantenimiento y repuestos. Pero son técnicos que tienen que enseñar a otros técnicos. Son instructores que tienen que enseñar
que tienen que enseñar a otro piloto de tanque o de piloto Están de... allí, Coto, están allí. Bueno, están aquí, joder, están allí, pero no pueden ir al frente. No, pero oye, pero es que el segundo y tercer escalón no está nunca en la línea de contacto con el enemigo. De esto lo que te debe dar idea, Javier, es de qué poco material humano, por llamarlo de esa forma, o caudal humano cuenta el ejército ucraniano. Eso es otro tema. Con toda esa cantidad de armamento que se les ha enviado, con esos 50.000 últimos millones que pagan los europeos y un poco pues el lobby sionista de Estados Unidos, ¿verdad? En realidad no vale para nada, porque además es un dinero que va a revertir en la industria armamentística norteamericana. Es decir, nosotros estamos pagando lo que Ucrania devuelve a Estados Unidos, ¿entiendes? Es decir, yo te vendo armas, te voy a dar el dinero, los europeos, los imbéciles estos, te van a dar 40.000 millones y tú me los vas a dar a mí para que la industria armamentística siga funcionando a tutiplén. Esta es la jugada perfecta. Es decir, no podemos estar haciendo el imbécil de una manera mayor. Es imposible. Yo quiero decir... Javier, después contestas a los dos ya directamente. Vale. Joseda. No, yo solamente quiero decir que me hace gracia también lo que comentaste antes, Pablo, con que había que condenar a Irán y a Corea del Norte por mandar armamento a Rusia y misiles, pero si está haciendo lo mismo la otra parte. O sea, que están jugando igual en ese sentido. Se están ayudando de manera igual. Lo peligroso sería que fuera China el que mandara las armas, cosa que no está haciendo, pero que no descartemos que se haga en un futuro, porque también un conflicto que también está ahí candente es el de Taiwán. Y veremos a ver, porque Estados Unidos también, como son los policías del mundo, han dicho, nosotros a Taiwán la vamos a proteger de China y Estados Unidos siempre metiéndose en todo, porque como siempre van de policías del mundo estos salvadores de la libertad. Veremos a ver lo que va a pasar, pero me hace risa que se diga no hay que sancionar a Corea del Norte. A Corea del Norte ya está súper sancionada. O sea, ya no sé qué más sanciones para Corea del Norte. Y a Irán, pues está muy bien también calentar la cosa en Irán con lo que pueda pasar en las próximas horas con Israel. O sea, yo no entiendo la dialéctica de Zelensky. Yo creo que vive en un país de fantasía y que no tiene los pies en la tierra. Recordemos que en este año Ucrania no ha celebrado elecciones presidenciales que estaban previstas para este año. O sea, hablamos de Venezuela, pero ahora mismo en Ucrania, el presidente de Ucrania en estos momentos no tiene mandato popular para continuar porque no ha habido unas elecciones para decidir si puede seguir Zelensky o alguien de la oposición. Y hay que recordar que en la misma Ucrania hay como 12 partidos de la oposición que están prohibidos. El mismo Partido Comunista está prohibido en Ucrania, cosa que en Rusia no, que es partido de la oposición, porque Putin no es comunista. Putin será lo que sea, es un señor ultraconservador, de ultraderecha, aliado de Orbán, pero no es comunista. El Partido Comunista en Rusia es oposición. Y eso es realidad. Pero en Ucrania no existe. Están prohibidos los partidos de izquierdas en Ucrania. Y esto es la libertad que defiende cuando tienen batallones neonazis metidos dentro de las filas del ejército ucraniano. Y estos son así, porque van con simbología nazi. Y no estoy contando no estoy contando ningún bulo porque es cierto, es real y existe esa parte del ejército ucraniano que exhibe simbología fascista. Javier. Contesto a Joseda. Cuando Ucrania es atacada el 22 de febrero del 2022, el Parlamento, la Duma, el Parlamento ucraniano aprueba la declaración del estado de guerra, que es una declaración que también existe en España. Hay una ley de situación de estado, de emergencia, sitio y de guerra. En esa situación, con esa declaración de guerra, afecta a muchos ámbitos. Y el primero que afecta, aparte de la economía, que pasa en parte a ser una economía de guerra, uno de los primeros aspectos que quedan suspendidos
es la situación del periodo presidencial, la convocatoria de elecciones, justamente para mantener la dirección de la guerra. Por lo tanto, Zelensky legalmente sigue siendo el presidente de Ucrania, porque con la declaración del estado de guerra por la invasión rusa, quedan suspendidas las elecciones. Eso una. Dos, dices, el Partido Comunista, los partidos de izquierda están prohibidos. No, los partidos de izquierdas no están prohibidos. Hay partidos de izquierdas en la Duma ucraniana. El que sí que se prohibió, el primero que se prohibió fue el Partido Comunista, cierto. El Partido Comunista se prohibió porque se acreditó que sus dirigentes, su secretario general, estaba pasando información de los movimientos de las tropas ucranianas a las tropas rusas. Eso fue las primeras semanas del guerra. O sea, se prohibió las actividades del partido, se suspendieron las actividades del partido, se suspendió su participación en la Duma, en el Parlamento, y se detuvo a alguno de sus dirigentes por esas actividades de espionaje en favor del país agresor. Algo que también pasaría aquí en España si se diera el caso, pero no porque sean comunistas, sino porque todo aquel, lo recoge el Código Penal, porque todo aquel que colabora con una potencia enemiga comete el delito de colaboración o de espionaje en función de la actuación concreta que haga. Coto, decías, Ucrania se está empeñando, el contubernio sionista, americano, esto es un negocio, todas las guerras son un negocio. Claro. Eso te doy todas las guerras son un negocio. Claro. Todas, absolutamente todas, no hay ninguna que no lo sea. Detrás de la justificación ideológica, detrás de la justificación de defensa de la integridad territorial y de la independencia de un país soberano como es Ucrania, siempre hay intereses económicos, porque eso genera gasto, desgaste y más gasto. Y por lo tanto, hay intereses económicos. En esta guerra, igual que en cualquier otra, Coto. Y dices, coño, es que les están vendiendo material que luego les dan el dinero para que lo paguen, pero luego lo deben. Y por lo tanto van a estar jodidos toda su puta vida y estos no levantan cabeza, Ucrania no levanta cabeza nunca más. Claro, exactamente igual que con la ley de préstamo y arriendo en el año 42 y con la que estuvo funcionando la Unión Soviética de Stalin hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Todos los Jeeps Willys, todos los tanques Sherman, todos los aviones que entregaba Estados Unidos al Ejército Rojo tenían que ser pagados. Pues no era gratis. Las ayudas nunca son gratis. No lo son ahora, pero no lo fueron entonces, con ese ejército tan poderoso con el que derrotaron al fascismo en Europa y llegaron hasta Berlín y acabaron con el nazismo. Si es que siempre funcionamos igual. Es que las mecánicas de la humanidad siempre son parecidas, no decir idénticas, siempre hay intereses atrás, siempre hay grupos que alientan las guerras, siempre, pero por encima de eso están las justificaciones de las guerras. O sea, no se puede tolerar que una tercera potencia invada a otro país porque le sale al presidente, en este caso a Putin, de las narices el invadir Ucrania. Pero ni Ucrania ni nada. Javier, perdóname un segundo. Tú sabes que Ucrania había incumplido todos los acuerdos anteriores. Que en Ucrania llevaban 8 años agrediendo a la población prorrusa. Es decir, pero además cometiendo auténticas barbaridades. Es decir, que esto no se produce de un día para otro porque a Putin le viene a la cabeza y dice, pues ahora os invado. Entre otras cosas porque Sebastopol lo querían convertir en una base de la OTAN, que tiene cojones la cosa. Es decir, entonces, ¿qué hace? Rusia se siente agredida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero bueno, yo con esto no quiero justificar una guerra que además de esos intereses de la industria armamentística tiene otros que son los de la industria del gas. Es decir, lo de las, pero bueno. Que sigue funcionando con normalidad. Pero no solo sigue funcionando, sino que va elevando el precio del gas según les va interesando, según se dibujan amenazas o según se inventan amenazas. Es decir, es que es acojonante. Es acojonante, sí. Pero también es acojonante que me digas que Ucrania estaba agrediendo a población rusa
desde 8 años, desde hacía 8 años. No, Javier, Ucrania estaba bombardeando a la propia población ucraniana. O sea, no a población rusa, a población ucraniana. Población ucraniana prorrusa. Vale, pues matizado por los dos, tengo que contestar a esto si Pablo me deja, porque no puedo dar por pulpo en este caso como animal de compañía. En el 2014, lo que se produce en marzo del 2014 es justamente la invasión por hombrecillos verdes enviados por Putin de la península de Crimea, que forma parte de la integridad territorial de Ucrania. Lo primero. Lo segundo, Putin alienta a las milicias prorrusas. Javier, eso no es así. Javier, eso no es así. Hay un referéndum en Crimea. Hay un referéndum en Crimea. Luego está la invasión, pero hay un referéndum en Crimea. Y además, Javier. Y hay un golpe de Estado. Lo de Odessa fue terrible. En Odessa derribaron, volaron edificios enteros. Es decir, que la gente lo que debe saber. Volaron edificios enteros con la población dentro, con la gente dentro. Esos son los hombres de Putin. El batallón Azov en el Donbass violaba niños, bebés, pero que se lo grabaron ellos. Que no lo grabó nadie, que lo grabaron ellos. Hicieron niños antorcha. Les pegaban fuego a los niños de 8 años y los echaban a correr por la calle. Es decir, esto lo ha visto todo el mundo. Estos tipos han sido unos degenerados y unos criminales que vamos, no hay por dónde cogerlos. ¿Pero estamos hablando de Azov o estamos hablando de la integridad territorial? De Azov, que pertenece al ejército ucraniano. Javier, ¿qué pasó en 2014? Me estoy refiriendo a Azov, que es parte oficial del ejército ucraniano. Mira, Azov pero Javier, ¿qué pasó en 2014? Que hubo un golpe de Estado también. O sea, porque de ahí empieza todo este conflicto también. Es que hay que hablar del inicio de todo esto. Desde noviembre del 2013 lo que hay son protestas ciudadanas, la plaza del Maidán, protestas ciudadanas, porque el presidente que se había comprometido a iniciar los trámites de adhesión a la Unión Europea lo va retrasando, va engañando, hasta que al final el tío sale corriendo y se va con Putin a Moscú. Eso es lo que pasa. Javier, lo cuentas de maravilla. Lo que hay es una revolución de color, un golpe de Estado encubierto que organiza George Soros, financia George Soros. Eso es lo que hay en Ucrania. El golpe de Estado es el que monta Putin con las milicias prorrusas ocupando el Donbass. Los hombrecillos verdes, que eran militares, ocupando la península de Crimea. Javier, lo que... Mira, espera, José, deja hablar a Javier, que estáis 2 contra 1 y dale un respiro. Perdona, Javier. En el 2014 lo que empieza es la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión delegada a través de las milicias prorrusas en el Donbass y a través de unos hombrecillos verdes que luego resultó que se pusieron el parche y formaban parte de las tropas del ejército de la Federación Rusa. Eso es lo que ocurre, que Rusia, de forma delegada en el Donbass, de forma directa en la península de Crimea, ocupa parte de la integridad del territorio de Ucrania. Eso es lo que ocurre. Y en la parte del Donbass, y ahora hablo de Azov, en la parte del Donbass, es verdad, aquello eran milicias que no eran regulares, eran milicias de un lado prorrusas y de otro lado no solo estaba Azov, había más batallones y había más milicias, justamente porque el ejército ucraniano en aquel momento no tenía apenas organización, era un ejército de mierda, hablando claro. Y quienes intentan defender la integridad territorial de Ucrania son milicianos, igual que en el otro lado, quienes intentan reivindicar la rusiandad de la parte del Donbass son milicianos también. Son milicias de un lado, milicias de otro. Y entre esas milicias es cierto que está Azov. Y es cierto que Azov usa simbología no nazi, rúnica, vikinga, simbología que también están milicias o unidades militares del ejército de la Federación Rusa. O los mercenarios de Wagner, por ejemplo. Los mercenarios de Wagner, el logo de los mercenarios de Wagner era la Totenkopf, la calavera de las SS. Son símbolos, unos vikingos, otros rúnicos, otros usados también por los nazis, que acaban siendo utilizados
por unos y por combatientes de un lado y de otro. En cuanto a Azov, que era una milicia irregular, era una milicia no integrada dentro del ejército ucraniano, es cierto que después de la defensa de Mariupol, sin esos cuentos de los niños incendiados y las violaciones, Coto, y si no, me lo demuestras. Que lo grabaron ellos, que está grabado por ellos, que por eso estaban en la cárcel, que estaban por eso, entérate, entérate que por eso estaban en la cárcel. Me enteraré. Por eso estaban en la cárcel. No lo desconozco. Pero el batallón Azov, una vez que defiende Mariupol, es verdad que es reconocido con condiciones, es reconocido y es integrado en la Guardia Nacional. El batallón Azov, que ahora es un regimiento, forma parte de la Guardia Nacional, que es una unidad militar del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y se le pusieron condiciones, una fuera que hicieran purga de los elementos esos que apuntaba Joseda, de elementos más nazis o más radicales. Es verdad, los símbolos, el origen de esos símbolos son rúnicos, son vikingos, y no se puede olvidar que el nacimiento de Ucrania como nación nace de la antigua Rus de Kiev, y la Rus de Kiev nace de los varegos, que eran antiguos vikingos o descendientes directos de vikingos. Pero esa es la historia del batallón Azov. El batallón Azov ahora, hoy en día, es una unidad regular de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De 2014 lo era. Y cuando se le reconoció el mérito de defender Mariupol frente a esas milicias rusas o prorrusas, se le reconoció con condiciones esa condición de unidad regular y se les integró la Guardia Nacional. Yo creo que ya son las 10 y 2, Pablo, y hay que cortar. Sí, ya nos hemos pasado de las 10. Claro. Di lo último que quieras, José, y terminamos. Yo solo quiero apuntular una cosa. El conflicto también nace porque se habla mucho de la población prorrusa que hay en la parte este de Ucrania y es a consecuencia de que en la Unión Soviética esa zona de Ucrania estaba bastante desarrollada industrialmente y también, como sabemos, pues el tema agrario también era muy importante y lo sigue siendo en Ucrania. ¿Qué sucedió? Que una vez que se desmanteló la Unión Soviética y se dividió de manera rápida y sin orden en ese sentido, pues muchos habitantes rusos que habían emigrado desde Rusia hacia esa parte de Ucrania se quedaron a vivir allí y por eso tienen ese tipo de lenguaje y tal. Además, también hay que decir que como son lenguas eslavas, para que nos entendamos, es como si fuera portugués y español, tienen muchas similitudes lingüísticas y culturales, pues también se integraban muy bien en ese momento los rusos y tuvieron muchos años viviendo en esa parte que es el Donbass. Y de ahí también nace ese conflicto, porque en esas partes de Ucrania, en las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias, siempre ganaban los partidos que eran pro-rusos. Y en la parte más oriental, la más cercana a Polonia, siempre ganaban los partidos pro-Unión Europea. O sea que también ese conflicto territorial que siempre ha habido internamente en Ucrania, provocada por la historia de la Ucrania actual. Y solamente quería cerrar con esto, para que la gente entienda más o menos. Ha sido un placer, Javier, ha sido un placer enorme. Gracias a todos. No, gracias a todos. Un abrazo público a todos y hasta la próxima. Venga. Un abrazo, muchas Pablo, gracias a todos. Un inciso. Nos emplazas, Sí. 3-4 meses, Rusia liquida a Ucrania. Emplázanos para Navidad o Reyes. Si es Navidad, nos felicitaremos las Navidades y vemos a ver si Coto tenía razón. Navidad va a estar muy apropiada la fecha de la Navidad, porque a este paso, en Europa, se van a tener que volver a encender las calefacciones con carbón. Ya lo decía el coronel Baños. Lo decía el coronel Baños y no pasó. Pero bueno, ahí está. Un placer, chicos. Un placer, muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos. Venga, hasta luego. Adiós.